¿Me confirman, por favor, en Meet si se está escuchando? Sí, profe. Buenas noches. Sí, profe. Buenas tardes, muchas gracias. Perdón por la demora, estábamos renegando acá con Meet que no ingresaba, pero ya estamos en condiciones. Con el apoyo inestimable de Julieta, que hackeó el sistema, se había clavado Chrome y abrió... ¿Cuál abriste? Edge. Edge, muy bien. Gracias. Bien. Arrancamos hoy la presentación y el desarrollo del capítulo 5, unidad 5 del libro. ¿A qué altura vamos de la asignatura? Recordemos, allá por el principio vimos características de la industria, hablamos algo sobre dinámica competitiva, entorno de negocios, modelo de negocio. Después, cuando llegamos a la unidad 3, nos enfocamos en la calidad de la información contable. Dijimos, no sirve de nada que apliquemos toda la batería de indicadores si la información contable es mala. Todo el análisis que hagamos sobre información contable mala va a ser un análisis malo. Después, en la unidad 4, nos enfocamos en analizar lo que se llama la caja de herramientas del analista. Es decir, con qué herramental trabajamos para desarrollar nuestra actividad como analista. Eso fue la semana pasada, así que se deberían acordar. ¿Cuáles eran estas 4 herramientas? Análisis horizontal, vertical, ratios. Vertical, ratios y estados de variación. El horizontal, o como le llamábamos los estados comparativos, el vertical, o le llamábamos estados contables de base común, que cuando hablamos del estado patrimonial, la base común era el total del activo, cuando hablamos del estado de resultado, la base común era ingresos por venta, o primer línea del estado de resultado, y cuando hablábamos de base común en el estado de flujo de efectivo, eran las actividades operativas. Y cuando llegamos a los estados de variación, mencionamos en clase 3 estados de variación de acuerdo a qué queremos medir. Si hablamos de la riqueza de la empresa en sentido amplio, miramos la variación del patrimonio neto. Si mirábamos la riqueza en un sentido más restringido, entendíamos el capital corriente o capital de trabajo como el estado de variación. Y si hablamos de efectivo y equivalente, es decir, el concepto más estricto de riqueza, el estado de flujo efectivo. Para la clase de hoy, nosotros nos metemos en el primer sector de análisis. ¿Y cuál sería la mejor analogía para presentarles este tema? Esta y las 2 unidades siguientes es como que nosotros quisiéramos saber qué está pasando adentro de esta aula estando afuera del aula. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar algún espacio que nos permita mirar, y cuando miremos no vamos a poder mirar todo de lo que pasa en el aula, porque miren por donde miren, va a haber ciertas zonas ciegas que no van a poder mirar. Entonces nosotros vamos a aprender a mirar a la empresa desde 3 ángulos distintos de visión. En la unidad 5, el ángulo de visión que vamos a buscar se llama situación financiera de corto plazo. Vamos a aprender para qué sirve ese análisis y para qué no sirve ese análisis. ¿Ustedes mirando desde afuera pueden sacar conclusiones de qué está pasando en esta aula? La respuesta es sí. ¿Pero pueden sacar conclusiones completas? La respuesta es no, porque va a haber alguna zona del aula que ustedes no estén mirando. El que mire desde aquella ventana va a haber algún sector de allá del fondo que no se va a ver. ¿Qué deberíamos hacer para poder formar una opinión acerca de lo que está pasando acá adentro? Opción 1, meterme adentro. Como analista de estados contables no siempre tengo esa opción. ¿Cuál es la otra opción que tengo? Mirar desde más de un ángulo de visión para tratar de formar esa visión completa. Y esto es lo que vamos a ver en unidades 5, 6 y 7. En la 6 vamos a ver la situación financiera de largo plazo y en la 7 vamos a ver la situación económica. Todo eso conforma lo que le llamamos análisis integral. ¿Ok? Entonces, esta clase más las 2 que vienen después
conforman entre las tres el análisis integral. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo le va, profesora? ¿Cómo anda usted? Yo tengo una pregunta que es como transversal, digamos, a la carrera. Cuando hablamos de situación financiera, estamos hablando de financiero, o sea, cuando distinguimos entre situación financiera y situación económica, Sí. el concepto que está de fondo es la liquidez, Claro, en realidad dinero, sería la gran diferencia entre el concepto del devengado y el por percibido. ahí, ¿no? El devengado va a ir de la mano donde, cuándo nace mi derecho o mi obligación a algo. Y el financiero tiene que ver a cuándo lo cobro o cuándo lo pago. Entonces Es ahí es ¿Perdón? económico para devengado y financiero para percibido. Claro. Y el financiero lo vamos a dividir en dos partes. Una de corto plazo, en donde la palabra que nos va a rondar la cabeza se llama liquidez, y la segunda, que lo vemos la clase próxima, no la semana próxima, sino en 2 semanas, que es el concepto de solvencia. Cuando hablamos de situación financiera de largo plazo, cambiamos el chip y ya no hablamos de un concepto de liquidez, sino que hablamos de un concepto de solvencia o insolvencia, si es que nos falta. Pero entonces, la gran disputa en las empresas, por ejemplo, entre los comerciales o la gente de ventas y los financieros, es que los comerciales ven volumen de ventas por lo devengado. Y el financiero, su preocupación tiene que ver a cuándo entran los billetes a la caja y cuándo van a salir esos billetes de la caja. Entonces son visiones, no digamos contrapuestas, pero que muchas veces están en tensión. El comercial quiere vender, el financiero quiere cobrar. El comercial para vender quiere dar plazos largos. El financiero, ¿qué dice? Si yo doy plazo largo no tengo plata, ¿con qué le voy a pagar a los proveedores? ¿O con qué voy a pagar los sueldos? ¿Con qué voy a pagar los impuestos? Entonces, como analista de estado financiero, nosotros nos tenemos que formar para entender que las dos visiones complementarias son las que llevan al éxito a una empresa. No puedo estar económicamente bien y financieramente mal y vivir para contarlo. Porque en algún momento voy a comerme toda la liquidez o toda la solvencia y voy a caer en cesación de pago. Y por el contrario, si le doy bola a lo financiero pero no vendo, también me voy a ir comiendo ese capital que tengo si no obtengo utilidades de la venta de mis productos o servicios. Así que son dos visiones complementarias que las vamos a ir desarrollando en esta y las siguientes 2 clases. Profe, una consulta. Sí, escucho. ¿Es mucha molestia si pueden subir ahora las filminas para tenerlas en la clase? Yo entendía que el profe Terreno las había subido. ¿No las ven? ¿No las tienen? No, profe. ¿Cómo hacemos? No. ¿Vos tenés acceso al aula virtual, Gisele? Si yo te las mando a vos las diapos. Esto va a vivo, así que puede fallar. Hacemos una pequeña pausa. Gracias, profe. Tranquilo. ¿Podés? Bien, si les parece, mientras vamos subiendo, avanzamos con un poquito. Profe. Profe. Sí, escucho. Estas clases que se graban, ¿en dónde las suben? Porque no están en la plataforma. Chan. Debieran estar en el aula virtual. Si no están, me aseguro ahí con alguien del equipo. Yo, de hecho, al día siguiente, que es cuando me aparece a mí el link de la clase, acá me miran con caras diciendo, ups, sí, es cierto. Sí. Pone el link en el grupo del profe. Ah, sí. Porque yo estuve viendo la plataforma y no las encontré por eso.
No te escuché, no te alcancé a escuchar al final. No, que yo estuve en la plataforma buscando y no las encontré, no sé si estarán o no. Bien, bien, bien. Bueno, me aseguro que sí estén. ¿Mm? O hay algún canal de YouTube, pensé yo, quizás. No, lo que pasa es que como nos distribuimos tareas dentro de la cátedra, hay algunos más tecnológicos que yo y yo les paso el link y suponía que ya estaban. Pero me aseguro aquí que se haga, si no es esta misma noche, va a ser mañana. ¿Mm? Salvo la única que no va a estar es la primera que no la pudimos grabar porque con el link con el que entré no tenía los permisos de grabación. Pero desde la segunda en adelante están todas grabadas. Profe, Gracias. Sí, ¿este capítulo entra al primer parcial? no, tengo entendido que el primer parcial es capítulos 1 al 4. ¿Me confirman por acá? Sí, 1 al 4. Perfecto, gracias. Ahí veo que se desconectan 80 porque dicen, no va al parcial, me voy. No, quédense, va a valer la pena. Profe, y también para que tenga en cuenta, la unidad 4 tampoco está, para que después avise si la pueden subir en otro ¿Qué es lo que no momento. está, el video o el material? No hay nada, de unidad 4 no hay nada, está hasta la unidad 3 en el aula. Está en una carpeta de la unidad 3, la unidad 4. Ahí está, ahí avisan. Está mal subido, está dentro de la carpeta de la unidad 3, me están diciendo también acá en el aula. Ah, gracias, No, la perfecto. de la unidad 4 está subida en la carpeta de la 3. Bien. Gracias, valen todas las aclaraciones y demás. Ya corregiremos ahí lo que han marcado. Bien, lo que estábamos hablando, las 3 lecturas que vamos a hacer, o las 3 análisis, situación financiera de corto, largo plazo y situación económica. Para iniciar esto, lo primero que vamos a hacer es lo que se llama la lectura previa, es decir, leer los estados contables completos. Una tentación que solemos tener los analistas es, cuando abrimos el balance y nos encontramos con el primer estado contable con números, meternos de cabeza a mirar ese. Lo que sugiero es, no se dejen llevar por la tentación de mirar el primer estado contable y decir, analizo primero este, después veo el otro, después veo el otro. De una primera mirada del estado de situación patrimonial, ustedes deberían ver total de activo corriente, total de pasivo corriente, y ya hacer algún calculito si activo corriente supera o no al pasivo corriente. Si el pasivo es muy grande y el patrimonio neto chiquito, o viceversa. Cómo están compuestos los activos, cuál es más grande, cuál es más chico. No digo un análisis vertical porque no les pido que saquen una calculadora en ese momento, pero sí mirar la importancia relativa. Y cuando hago así con el dedo de arriba abajo es porque pretendo que vuestra mirada haga lo mismo. Una vez mirado esto, den vuelta a la página, miren el estado de resultado. Primera cuenta, cuántos son los ingresos, el primer subtotal que es el margen bruto y la última línea. Entonces, eso nos va a permitir que cuando entremos a analizar pedacito por pedacito, nosotros ya tenemos en la cabeza una idea global. Si en la página 2 del estado contable, cuando miramos el estado de resultado, vimos que había utilidad, no me voy a horrorizar tanto si la situación financiera no es buena de la empresa. Porque digo, no está bien financieramente, pero está ganando plata. Porque lo miré en el estado de resultado. Si tengo utilidad, significa que hay un resultado positivo. Entonces, el consejo, o vamos al estado de flujo efectivo y miremos los 3 subtotales. Recordemos que podíamos inferir en qué etapa del ciclo de vida estaba la empresa mirando los 3 subtotales del estado de flujo efectivo. Si estamos generando o no fondos en la actividad operativa, en qué estamos invirtiendo y si está invirtiendo plata y qué está pasando con las actividades de financiamiento. Entonces, todo esto, esta parte de mirar por encima los estados contables se llama lectura previa. Y de esto podemos sacar alguna mirada desde lo patrimonial.
mucho más activos que pasivos, una primera mirada de si la empresa podría afrontar o no sus obligaciones, una mirada económica, ¿está o no ganando plata la empresa? Y una mirada financiera, ¿de dónde obtiene plata y en qué la aplica? ¿Mm? ¿Con la idea de sacar alguna conclusión? No. Todavía ni empezamos con las conclusiones, pero empezamos a mirar esto como un todo. ¿Qué miramos en situación financiera de corto plazo? Ya tema del día de hoy. ¿Cuál es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las obligaciones y compromisos de corto plazo? Un corto plazo, entre comillas. ¿Por qué? Porque aquí probablemente pueda haber una diferencia de criterio entre nuestro rol y los más financieros de la empresa. ¿Por qué? En corto plazo para nosotros en contabilidad, ¿a qué le llamamos corto plazo? Un año, es decir, todo aquello que se pueda convertir en dinero en el curso de un año o todo aquello que sea obligación de pagar dentro del curso de un año. Probablemente el responsable financiero de una empresa entiende como corto plazo cubrir el banco mañana antes de que cierre la cuenta. Entonces, nuestra visión de corto plazo es una visión contable del corto plazo, que luego si les toca un rol de responsabilidad financiera, cobrar, pagar y manejar la finanza de una empresa, van a tener que acortar esa mirada, porque la visión de corto plazo es mucho más estricta en el caso de la finanza. Pero estamos hablando de lo mismo. El concepto o la palabra clave en esto se llama liquidez, y su ausencia se llama iliquidez. Para poder analizar financieramente una empresa, hay que entender cuál es su ciclo operativo. Básicamente, en una empresa genérica comercial, su ciclo es: compro mercadería, en algún momento la debo pagar, a esa mercadería en algún momento la vendo y en algún momento la cobro. ¿Con qué velocidad? Dependerá del rubro y dependerá de la habilidad que tengo en la empresa para vender. Si este ciclo fuera de una empresa agropecuaria, no es comprar, pagar, vender, cobrar. Es comprar insumos, sembrar, fertilizar, regar, etcétera, cosechar. Si es una empresa minera, su circuito va a ser explorar, encontrar, pedir autorizaciones, perforar, sacar. Cada negocio tiene su dinámica de lo que le llaman ciclo operativo. Por eso nosotros allá en las primeras 2 unidades decíamos, primero entiendan el negocio. Si yo no entiendo el negocio, no voy a entender el ciclo operativo. Yo voy a un banco a pedir un crédito para una empresa agropecuaria. Y me dice, sí, yo le doy la plata y la primer cuota vence a los 30 días. No, yo no puedo pagar una primer cuota a los 30 días, porque el ciclo operativo de mi negocio, si yo pido plata ahora y eso lo destino a sembrar, ¿cuándo voy a estar en condiciones de pagar? Cuando coseche. Eso no va a pasar al mes siguiente. Va a pasar en 5 meses, 6 meses, 7 meses. Entonces la dinámica del ciclo operativo es necesario estudiarla, porque si no, no vamos a tomar buenas decisiones desde el punto de vista financiero. ¿Seguimos bien? ¿A qué le llamamos ciclo financiero? A analizar dentro del ciclo operativo en qué momento se produce efectivamente el flujo de ingresos o el flujo de egresos de efectivo. Cuando hablamos de efectivo, es efectivo equivalente, ¿no? Un pago con transferencia, un pago con cheque, son considerados salidas de efectivo. Por eso digo que acá le metemos el concepto del percibido. De los 4 datos que están en esta diapositiva anterior, ¿cuáles 2 son devengadas? Comprar y vender. ¿Cuándo registro la compra? Cuando efectivamente recibo los bienes o servicios, independientemente de si lo pago o no lo pago. ¿Cuándo registro la venta, según derecho comercial? Cuando efectúo la tradición de la cosa, cuando yo cumplo mi parte del trato, de entregar bienes o servicios.
¿Cuál es la visión financiera? Los dos conceptos que están en horizontal. Cobrar y pagar. ¿Va bien? En una economía de trueque, ¿recuerdan qué era el trueque? Si se cumple lo de Trump de que nos van a volver a la edad de piedra, capaz que volvemos al trueque. Argentina cada tanto vuelve a la época del trueque. En la época del trueque, devengado y percibido se dan en el mismo momento. Yo entrego un bien y recibo en ese mismo instante algo a cambio. ¿Qué desapareció de ahí? Desapareció el crédito. Crédito viene de creer. Cuando no hay crédito o no hay credibilidad, devengado y percibido se dan en el mismo momento. Tradición de la cosa y entrega del dinero. Ahí devengado y percibido es lo mismo, operativo financiero van a ser la misma cosa. Que esperamos que no sea la realidad de las empresas, ¿no? Sino que exista este crédito. Esta es una gráfica muy simple para empezar a entender cómo la contabilidad se convierte en finanzas. Empecemos un negocio que no tiene margen de ganancia. Yo compro algo a 1.000 y lo vendo a 1.000. ¿Qué va a decir mi estado de resultado al final del mes 1? Ventas 1.000, costo de venta 1.000, resultado 0. En este caso compra el mes previo, porque compra, guarda y recién lo vende al mes siguiente. Pero ¿qué ocurre financieramente? Leamos las 4 consignas que están en la parte inferior. Almaceno por 30 días, es decir, lo que compro el mes 1 lo voy a vender el mes 2, lo que compro el mes 2 lo vendo el mes 3. Pago a los 30 días y cobro a los 30 días y no tiene margen de ganancias. ¿Qué va a pasar desde lo financiero? Lo que compré el mes 1, ¿cuándo lo pago? En el mes 2. El cuadro superior es económico, el cuadro inferior es financiero. En el mes número 3, cuando yo tengo la primer cobranza de lo que vendí en el mes 2, voy a poder pagar los egresos del mes. ¿Qué egreso no pude pagar? El del mes anterior. Esta empresa va a necesitar financieramente algún tipo de apoyo, sí, porque si no, no va a poder afrontar sus obligaciones. Por supuesto, si ahora le subimos un nivel de complejidad, lo que compré a 1.000 lo vendo a 1.200, cada mes adicional yo voy a ir bajando mi rojo financiero en 200 pesos. ¿Por qué? Porque lo que vendí y lo que debo pagar 1.000, voy a cobrar 1.200. Si siguiera ese ritmo, en 5 meses fui cubriendo 200, 200, 200 y empiezo a ser superavitario financieramente. Mientras tanto, voy a necesitar 1.000 de efectivo incorporar el mes 2. Cuando crezco en volumen, si no tengo margen, voy a necesitar más dinero al negocio. Por eso decimos que las empresas en crecimiento son demandantes de dinero, porque para financiar ese ciclo necesito poner más plata en el negocio. Ahora, por supuesto que vamos a ir a cómo se construye cada uno de estos números y cómo se construye el análisis. Y ahora vamos a mezclar en nuestra cabeza el concepto operativo y el concepto financiero. Nómbrenme, por favor, 4 rubros del activo corriente. Si me lo nombran en orden de liquidez, mejor aún. Caja de banco. Caja de banco, muy bien, arrancamos por ahí. Bueno, inversiones. Caja y banco, inversiones temporarias o inversiones financieras o transitorias, como le quieran llamar. Créditos, bienes de cambio. Los equivalentes de efectivo. Después viene créditos y después viene bienes de cambio. Y stop ahí. ¿Cuál es el orden lógico en el cual elaboramos? Un orden de liquidez decreciente. Ponemos más arriba lo más líquido, más abajo lo menos líquido. Hay 2 de estos 4 rubros que son conceptos operativos y hay 2 que son conceptos financieros. ¿Cuáles de estos 2 son operativos? Los créditos y la mercadería. Esto es parte de la operación. Y la tenencia de dinero y las inversiones transitorias es parte de lo que se llama el capital financiero.
¿Para qué necesita una empresa tener plata? En principio, tener plata es improductivo, es ociosidad. ¿Para qué va a hacer falta plata? Para que si en algún momento, para afrontar las obligaciones del pasivo, yo no alcanza con lo que vendo y cobro, créditos y bienes de cambio, necesito tener un stock de dinero para afrontar esas obligaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Armemos también el detalle que tenemos en un pasivo corriente, en orden de exigibilidad. Proveedores, cuentas a pagar, sueldos y cargas sociales a pagar, impuestos a pagar, todo esto vamos a sumarle la palabra a pagar, y las obligaciones bancarias, préstamos, descubiertos y demás. ¿Cuáles de estas cuatro son operativas y cuáles son financieras? Las tres primeras son operativas. Para que la operación de un negocio funcione, yo tengo que pagarle a mis proveedores, tengo que pagarle a los empleados y tengo que pagarle al Estado los impuestos. Y las obligaciones bancarias serían financieros. Entonces yo voy a tener activos y pasivos operativos, que son los que están remarcados en blanco en la diapositiva que está proyectado, y voy a tener activos y pasivos financieros, que son los que están en azul. ¿Para qué sirven los activos financieros y los pasivos financieros? Para afrontar descalces entre las cobranzas y los pagos. Ese mes número 2 que yo le tengo que pagar a los proveedores y todavía no tengo cobranza en la diapositiva anterior, ¿de dónde sacaría la plata para pagar? O la saco de caja y banco si tengo stock, o se lo tengo que pedir a un banco si es que no tengo el stock. ¿Mm? Profe, ¿qué significaría descalce? ¿Qué significaría estar calzado? Si entendemos calzado, después vamos al descalzado. Si yo tengo que pagar 100 y para pagar esos 100 cuento con que el día mismo o un día antes viene un cliente y me va a pagar 100, yo estoy calzado. ¿Por qué? Porque con los 100 que me paga mi cliente, yo tomo ese billete y le pago a mi proveedor. Pero si el proveedor viene a cobrarme antes de que yo le cobre a mi cliente, yo estoy descalzado financieramente. ¿Por qué? Porque tengo que afrontar una obligación sin antes tener el ingreso. Y probablemente en vuestra economía ustedes lo vivan a esto al menos una vez al mes. En una de esas hasta que llega o su sueldo o el aporte que su familia les manda para los gastos, ustedes tuvieron que afrontar alguna obligación que venció antes de que llegara el dinero. Un alquiler, una expensa, un servicio público. Entonces, ¿cómo hacen para afrontar esa obligación que llegó antes que el ingreso? O apelan a un ahorro que les quedó del mes pasado, es decir, de un activo financiero que tenían, o apelan a algún endeudamiento. Ah, lo tarjeteo. Lo pago con la tarjeta pateo una obligación para más adelante. Eso sería el concepto que le llamamos en lenguaje coloquial estar calzado o descalzado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Vamos a las siglas que están abajo. El capital corriente, la sigla CC, es la suma del capital corriente operativo más el capital corriente financiero. El financiero va a ser activo corriente financiero menos pasivo corriente financiero, activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. ¿Estamos? Entonces, si en vuestro negocio ustedes venden y cobran más rápido que lo que compran y pagan, ustedes no van a necesitar tener liquidez.
porque siempre van a estar calzados, le van a pagar a sus proveedores con la plata que les dejaron sus clientes antes. Pero si su velocidad para vender y cobrar es más lenta que para pagar, y eso es lo que vamos a aprender a construir a partir de las próximas diapositivas, vamos a necesitar tener una espalda financiera, o plata guardada, o una cuenta bancaria que me habilite a tomar un crédito o a girar sin tener fondos en la cuenta. Perdón, profe, Sí. en general se está descalzado, ¿no? O sea, No, depende del rubro, depende de la empresa y depende del tamaño. okay. Depende básicamente la gráfica que vimos en la unidad 2, Porter y poder negociador. Si yo soy más fuerte que mi proveedor, ¿cómo le pago? ¿Corto o largo? A plazo, más largo. Porque soy fuerte. Sí. ¿Cómo le cobro a mis clientes si yo soy fuerte? Corto. Sí, pero también influyen otras variables, cuánto querés vender y esas cosas, ¿no? Seguro que hay otras variables. Pero sí. Pero mi poder negociador me podría ayudar a trasladarle al otro mis necesidades financieras. Bien. Gracias. Si no tengo sustitutos o tengo pocos sustitutos, pocos competidores potenciales, si la gráfica de Porter, esa de las 5 fuerzas competitivas, juegan a mi favor, yo no necesito tener liquidez porque le traslado toda esa necesidad a mis clientes y a mis proveedores. ¿Qué tipo de empresa por tamaño suele tener mayor poder negociador que otros? ¿Las pequeñas, las medianas o las grandes? Las grandes van a tender a tener un poder negociador mayor. ¿Quiénes van a tener mayor debilidad en esta situación? Las pequeñas. Yo fabrico un producto y quiero vendérselo a una cadena de supermercados. La cadena me va a decir, mirá, yo te compro, pero te puedo pagar así, 60 días, 90 días. Pero ¿cómo hago? Si vos querés vender acá, estas son mis condiciones. Entonces, por supuesto que luego cada industria tiene su propia dinámica y vamos a aprender a calcular estos índices para la empresa que estamos y para otras de la misma industria o de otras industrias, ¿no? Pero entonces, no todas las empresas necesitan tener la misma situación de liquidez o de respaldo financiero. ¿Cómo se financia el capital de trabajo? Puedo hacerlo con deudas, es decir, tomo obligaciones a largo plazo, o lo puedo hacer con ganancias retenidas que los accionistas guarden, o con nuevos aportes de capital. Si la empresa no consigue esos fondos para afrontar su necesidad de capital de trabajo, va a estar en una situación de vulnerabilidad. Si una empresa no puede pagar a tiempo a sus proveedores, a los sueldos y cargas sociales, o a los impuestos, o a ninguno de esos, o al del orden que ustedes quieran verlo, la empresa corre riesgos de no poder continuar su actividad. Si yo no le pago a los proveedores, me quedo sin mercadería. Si yo no pago salarios o cargas sociales, seguramente el personal voy a tener conflictos o van a renunciar y se van a ir. Si no pago los impuestos, puedo tener embargos de las cuentas, suspensión, clausura. A eso le llamamos situación de vulnerabilidad. O el hecho de no poder negociar buenas condiciones, porque como soy mal pagador, nunca voy a conseguir ni un precio con descuento, no voy a conseguir una situación que me permita ser competitivo. Por ejemplo, en pantalla hay una visión conservadora, y recalco el término, conservador. Sólido. Tengo activos operativos, es decir, créditos y bienes de cambio, más alto que lo que debo a mis proveedores, pasivos operativos, y tengo un colchón de inversiones. Fondos comunes de inversión, moneda extranjera, efectivo. Después discutamos si le gano, le empato, le pierdo contra la inflación, pero al menos tengo un resguardo para afrontar algún pago que tenga que hacer.
Los libros en lo conceptual hablan que la situación de la derecha es una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Cuánto hay de activo financiero en la pantalla de la derecha? Nada. Cualquier descalce financiero que tenga, no tengo un respaldo de dinero. ¿Qué debo hacer? Tengo que salir a buscarlo con pasivos financieros. Convalidando una tasa de costo de capital. ¿A qué vamos a aprender a nosotros jugar? A que no necesariamente ser muy conservador sea una buena decisión desde el punto de vista financiero. Pero a medida que yo me aproximo más a una gráfica de la derecha, jugar con plata de otro, trabajar con un capital de terceros, asumo una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si sube la tasa de interés me impacta, si me acortan los plazos de pago, no renuevan los vencimientos de préstamos que yo tenga, voy a estar en problema, voy a ser más vulnerable. Pero esto desde una visión conservadora, que ya la vamos a ir. Primero la vamos a explicar y después la vamos a ir modificando hacia visiones un poco menos conservadoras. Acá voy a mencionar un término que todos los profesores de la cátedra van a usar esta palabra y que se las presento hoy. Cuando hablamos de situación financiera o hablamos de situación de corto plazo, de largo plazo, de económica, los profes van a decir, a esa situación la vamos a dividir en sectores. Sectores son visiones parciales dentro de un mismo análisis. Es decir, dentro del análisis de situación financiera vamos a mirar 4 sectores o 4 ángulos parciales de visión. El primer sector se llama posición de capital corriente, el segundo circulación, autofinanciación y proyección. Entonces, cuando escuchen un profe que le hable de los sectores, es dentro de uno de los tipos de análisis, es decir, situación financiera de corto plazo, 4 miradas parciales, que son complementarias entre sí. Primer sector, posición del capital corriente. Un pequeño recordatorio de dónde se basa esto que estamos planteando, clasificación en rubros corrientes y no corrientes, la RT54, la norma unificada argentina de contabilidad, en los párrafos del 616 al 620 o la NIC número 1, nos dice que algo es corriente o de corto plazo en función a 12 meses de liquidez o exigibilidad para activos y pasivos. La NIC 1 no habla de 12 meses. Habla de dentro del ciclo normal de operación. En Argentina a ese ciclo normal de operación le pusimos una duración temporal que se llama 12 meses. Y en base a eso clasificamos los activos en corriente y no corriente y los pasivos igual. Entonces, primer sector, dijimos posición. ¿En qué consiste la posición de activo corriente? En restar activo corriente menos pasivo corriente. Es decir, esto va a medir en términos absolutos si con los activos de corto plazo alcanza la empresa a cancelar sus obligaciones de corto plazo o no. Capital corriente o capital de trabajo son sinónimos. Lo pueden leer, lo pueden encontrar bajo los dos términos. Una empresa que tiene 100 pesos de activo corriente y tiene 80 pesos de pasivo corriente, ¿qué podemos decir de su posición de capital corriente? Capital corriente, activo corriente menos pasivo corriente, 100 menos 80, capital corriente igual a 20 pesos. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Cómo se lee este 20?
esta empresa puede afrontar todas sus obligaciones de corto plazo y le sobran 20 pesos. Si estos números fueran activo corriente 100, pasivo corriente 130, ¿qué podemos decir de la posición de capital corriente? Menos 30. ¿Esta empresa puede afrontar sus obligaciones de corto plazo con los activos de corto plazo que tiene? No. Si tuviéramos que graficarlo a esto, sería con el análisis vertical que vimos la semana pasada. Activo corriente, 100, pasivo corriente, 80. Este diferencial es el capital corriente. Es decir, cuánto tengo de más en el activo corriente para afrontar los pasivos corrientes y que me sobre. Otro modo más útil de comparar estos dos valores es que en lugar de restarlo, los dividamos entre sí. Si yo divido activo corriente, divido pasivo corriente, y hago 100 dividido 80, me da como resultado ¿cuánto? ¿Hay alguna calculadora en la sala? Vamos, che, quinto año contador. 100 dividido 80, ¿cuánto da? 1,25. ¿Cómo se lee todo ratio? Y esto también lo aprendimos la semana pasada. Por cada una unidad del pasivo corriente, ¿cuánto tengo en el activo corriente? 1,25. ¿Me alcanza lo que tengo para pagar las obligaciones? Sí. Mientras este número sea mayor que 1, tengo una liquidez, se dice positiva, o mayor que 1, puede afrontar las obligaciones y tiene un excedente. En el segundo caso, si divido 100 dividido 130, ¿qué va a pasar con la liquidez? ¿Cuánto da esto? 0,76. Por cada un peso de pasivo, tengo en el activo 0,76. ¿Le puedo pagar a todo el mundo? No. Si se pusieran todos los acreedores en fila, los que estén al último se van a quedar sin cobrar, porque no va a alcanzar el activo corriente. ¿Estaría bien de decir que tenés para el 73% de tus acreedores? Sí, para acreedores que representen el 73% de tu acreencia, porque en una de esas uno solo representa el 80%. Claro. Bien. Pero técnicamente no le vas a poder pagar a todos en el ciclo normal de tus operaciones. Salvo que pase algo que lo vamos a ver en los próximos minutos, ¿no? Otros indicadores, otros ratios que podemos usar, que son medidas de liquidez, uno se denomina liquidez seca. Y fíjense que antes de hacer el cociente activo corriente dividido pasivo corriente, le resta algo al activo corriente. ¿Qué le resta? Los bienes de cambio. ¿Cuál es la razón de ser de este indicador? Si la empresa no vendiese ni un producto más de los que ya vendió, ¿cuánto podría pagar de sus obligaciones? Y acá va a depender muchas veces del rubro. Si esto fuera una verdulería, si el verdulero no vende las verduras, ¿cuánto puede pagar de sus obligaciones si no vende? Nada. Todo su capital de trabajo son bienes de cambio. Cuanto más dependencia tenga un rubro a la venta de sus bienes de cambio, más seca es su liquidez, es decir, su capacidad. Parece una contradicción, ¿no? Hablar de liquidez seca, porque uno habla de liquidificar algo y el otro habla de quitarle humedad. Sí, y además de que un ejemplo de alguien que pueda pagar sus deudas de corto plazo sin vender sus bienes de cambio. Claro, pero fíjate que eso te pondría riesgoso. Piensa en lo siguiente. ¿Qué tipo de negocio es más susceptible a pasarla mal? Por ejemplo,
Un negocio que depende sí o sí de vender su mercadería, y las calles están inundadas y la gente no sale a la calle, ese día no vende nada, ese día no va a poder pagar absolutamente nada de sus obligaciones. Si por el contrario tiene plata en disponibilidad, tiene plata a cobrar, esas cobranzas van a seguir fluyendo y van a seguir entrando. Y si encima los bienes de cambio tienen algún carácter más perecedero, más riesgoso es todavía. Imaginen, por ejemplo, en la heladería se cortó la luz y está 2 días sin luz. Cuando vuelve la luz se quedó sin capital de trabajo. ¿Esta liquidez seca también se le conoce como liquidez ácida? No, nada que ver. Algunos le llaman liquidez ácida, sí, sí, Okay. sí, son sinónimos. Y el concepto más estricto se llama liquidez absoluta, lo que se llama efectivo y equivalentes, caja y banco más las inversiones de muy corto plazo. Es decir, ¿cuánto podría pagar de los pasivos corrientes de una empresa con el dinero que tiene disponible inmediatamente? ¿Para qué puede servir esto? Se le llama en finanzas para tener poder de fuego. Yo salgo con plata y puedo, en un momento en donde el mercado no tenga buena liquidez, puedo conseguir descuentos importantes. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que los demás carecen, que es dinero en efectivo. Entonces, cuando una empresa tiene alto nivel de liquidez absoluta, la visión optimista sería, tiene mucho poder de fuego, la visión pesimista es, tiene dinero ocioso. A lo largo de la enseñanza de la asignatura vamos a ver cuál de las dos es cierta. Si es que tiene dinero ocioso o si es que tiene algún proyecto entre manos y para eso tiene mucha liquidez. Por ejemplo, se habla que los fondos de inversión, quienes están más líquidos o menos líquidos. El que esté líquido va a poder afrontar un día que cayeron las acciones, va a tener plata para salir a comprar. Si no tengo liquidez, por más que vea una oferta, no la voy a poder, y les pasará a ustedes como consumidores. Mira esta oferta que apareció, ¿tenés plata para comprarla? No, la tenés que dejar pasar. ¿Por qué? Por falta de liquidez. Profe, Sí, el tema de la liquidez seca, sí. digamos, si lo llevamos a la lógica, ¿no? ¿Tendrían todos los activos corrientes, no dependen en sí de los bienes de cambio? Porque si yo no vendo, no puedo tener plata. Está bien, si estás pensando en una empresa comercial que venda mercadería. Por ejemplo, una empresa de servicio podría no tener bienes de cambio y aún así tener capacidad, digamos, porque lo que vendes es servicio. Pero digo, si tu cliente sabe que vos tenés poca liquidez, seguramente te va a negociar condiciones más ventajosas para él. Porque sabe que tenés mercadería pero no tenés plata. Si vos al mercado transmitiste la sensación de que estás crocante de seco en dinero, tu competidor va a sacar ventaja sobre vos. ¿Por qué? Porque sabe que estás desesperado por vender, porque si no vendés, no cobrás, y si no cobras, no le puedes pagar a nadie. ¿Mm? Pero evidentemente todas las empresas tienen dependencia a la venta de sus bienes de cambio, ¿no? Claramente lo que vos estás planteando es cierto. Una empresa comercial, una empresa industrial, si no vende, su ciclo se corta. Si no vendo, no cobro. Cobraré lo anterior, pero no cobro de una nueva venta porque no la hice. Gracias, profe. Por favor. ¿Cómo medimos los cambios en el capital corriente? A través de los dos estados contables que presentamos en la clase pasada. El estado de variación de capital corriente o el estado de flujo de efectivo. Y las causas y demás lo explicamos en la unidad anterior y lo verán en el práctico correspondiente. Sector número 2. El primero se llamaba posición. ¿Cuánto tengo de capital corriente? Mucho, poco, mayor que 1, menor que 1. Ahora vamos a hablar de circulación. Si me permitiesen, el corazón de esta unidad es este número 2. ¿Qué tan rápido somos como empresa para que nos ingrese el dinero y qué tan rápido somos para pagar?
Si yo quiero ser lo más eficiente posible desde lo financiero, ¿qué tan rápido debería ser para vender? ¿Rápido o lento? ¿A qué le llamamos vender rápido? Entre el tiempo en que yo compré la mercadería y el momento en que la vendo, que sea el tiempo más corto posible. ¿Qué sería ser lento? Compré mercadería y la tuve que guardar mucho tiempo para poder venderlo. Si yo quiero mejorar financieramente, ¿tengo que vender rápido o lento? Rápido. ¿Tengo que cobrar rápido o lento? Rápido. ¿Tengo que pagar rápido o lento? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Vayan a buscar el título, están todos graduados. No hay más nada que aprender. Tengo que pagar lento. Claro. Y si puedo no pagar nunca, mejor. Sin que me pidan la quiebra, sería el santo grial. Entonces, a esto le llamamos velocidad. ¿Qué tan rápido es una empresa para vender, para cobrar y para pagar? Lo planteo conceptualmente. Síganme aquí en la gráfica. La verdad que no pregunté hasta ahora si lo que estoy proyectando se ve con buen tamaño o pequeño tamaño. ¿Qué dice Cele? Sí, profe, sabe muy bien. ¿Está bien? Bien. Gracias. Pensemos aquí un día cero del tiempo. Yo adquiero mercaderías. Lleno la estantería con mercaderías. Se va vendiendo, voy reponiendo, se va vendiendo, voy reponiendo. De un modo que vamos a aprender a calcular en unos minutos, llegamos a la conclusión de que demoramos en que rote el stock o la rotación de inventarios, como se le llama, demoro 30 días. Y por una fórmula que vamos a aprender a calcularlo en los próximos minutos, desde el momento en que vendí, demoro en cobrar otros 30 días. ¿Qué significa esto? Que desde que yo llené la estantería hasta que lleno el bolsillo, ¿cuántos días van a pasar? 60. 30 para vender más 30 para cobrar. Para que esta empresa no tenga dificultades financieras y no necesite tener stock de plata guardada, ¿a qué plazo debería pagarle a los proveedores? ¿Menos de 60 o más de 60? 60. Más de 60. 60 o más. Si yo logro poder pagarle a mis proveedores a un plazo más largo, es decir, a una velocidad más lenta de pago, yo no voy a tener problema financiero. ¿Por qué? ¿Con qué plata le voy a pagar a mi proveedor el día 70? Con la que me dio mi cliente el día 60, por mercadería que le vendí el día 30. ¿Va bien? Pero si el ciclo de pagos fuera de 40 días, ¿qué va a pasar aquí? ¿Yo tengo plata el día 40 para pagarle? No. Porque recién a mí la plata me va a entrar el día 60. Estos 20 días que median entre el día 40 que yo debo pagar y el día 60 que yo me hago del dinero, esto es lo que se llama descalce financiero. Yo estoy descalzado cuando la velocidad de pagos es más corta que la velocidad para vender y cobrar. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a un pequeño detalle. Profe, también se le suele decir, suponete que da 60, ¿no? Sí. Que yo estoy laburando con el capital de los proveedores. Claro, Me están financiando los proveedores. así es, Y si me da menos de 60, no, yo tengo que poner la plata. tal cual. Estoy Por descalzado. eso los invité a retirar Entonces, su título de contadores a los que interpretaron que si yo le pago más largo que lo que vendo y cobro, estoy trasladándole todas las exigencias financieras a mi proveedor. Y ahí es donde lo vinculo con lo que vimos en la unidad 2. Si yo tengo poder negociador fuerte, voy a poder lograr esto. Por ejemplo, sí. si yo tengo un poder negociador fuerte, puedo aplicar un criterio que se llama just in time. ¿Qué significa? Que estos primeros 30 días de rotación de inventario yo los puedo achicar.
¿qué le digo a mis proveedores? Yo no te voy a comprar un lote grande de mercadería y vos me lo vas a mandar una vez al mes. Yo quiero un camión tuyo todos los días bajándome la mercadería que yo necesito para ese día. Pero tengo que ir 30 veces en el mes. ¿Vos querés venderme a mí? Mándame todos los días lo que yo necesito. Claro, para ahorres el costo de mantención. Sí, Claro, ese entiendo. costo del stock inmovilizado. Claro, sí, sí, sí. Ese capítulo en Argentina no lo podíamos dar hasta hace 2 años atrás. No, ¿Por qué? Porque con las variaciones de precio y el hay que comprar. desabastecimiento de producto, tener mercadería era un punto de fortaleza. Hoy es un punto de debilidad el tener mucha mercadería, porque implica dinero ocioso e inmovilizado. ¿Estamos bien? Estoy presentando este tema. Si está comprendido, ahora vamos al punto de cómo se calcula esto. Los 3 componentes tienen este nombre: plazo de almacenamiento o rotación de stock, plazo de cobranza, rotación de cobranza, y plazo de pagos. Por eso hablamos aquí de velocidad. ¿Qué tan rápido soy para que ocurran estas 3 cosas? En el material está primero el plazo de cobranza. Deberíamos plantear primero el plazo de venta, porque si no vendí primero no tengo nada para cobrar. Pero bueno, no hace acá el orden, porque esos 2 conceptos se suman. ¿Qué relacionamos aquí? Fíjense que nosotros para construir este indicador vamos a tomar un dato que proviene del estado de situación patrimonial y un dato que proviene del estado de resultados. Crédito por ventas o cuentas a cobrar la vamos a relacionar con la cuenta ventas que proviene del estado de resultados. Dos asteriscos para entender aquí. Recordemos, cuando yo vinculo una cuenta del estado patrimonial con una cuenta del estado de resultado, la cuenta del estado patrimonial debe promediarse. Es decir, debo tomar los 2 extremos, inicio y cierre, y calcular el promedio entre los 2. Y el segundo asterisco aquí es que yo voy a estar comparando una cifra que tiene el IVA puesto dentro de su valor con otra cifra que no tiene el IVA. Recuerden, cuando ustedes hacen un asiento de ventas, el asiento va a decir créditos por venta, A, ventas, y A, IVA débito fiscal. Si yo vendo algo que vale 100 de ventas, en crédito por venta tengo 121. Entonces yo no puedo comparar crédito por venta con ventas sin antes compensar el hecho de que hay un IVA que a una de las partidas le está faltando o a otra le está sobrando. Es decir, o a las ventas le agrego el IVA o a los créditos por venta le quito el IVA. ¿Seguimos bien? Vamos a poner un ejemplo para calcularlo con números. Vamos a comparar aquí. Vamos a suponer que crédito por venta, es decir, la plata que los clientes le deben a la empresa, era de 200 pesos en el año 2024 y es de 300 ahora en el 2025. Y que durante el año la empresa vende o vendió 1.000 pesos. Vamos a calcular este indicador. En el numerador, ¿cómo va a ser el razonamiento? 300 más 200 dividido 2 por
365, que es la cantidad de días del año, también lo pueden hacer con 360, dividido los 1.000 pesos de venta por 1,21, suponiendo que estamos en presencia de una venta con el IVA tasa general. Este promedio da 250 por 365. $91,250 dividido 1.210. ¿Está bien? Vale sacar un elemento de cálculo, ¿no? No digo porque los veo tan reprimidos. Sacan el celular para cualquier estupidez y ahora que necesitan sacar un cálculo, no lo sacan. Va con onda, ¿no? 75,41. Bien. 75,41 días. Esa es la unidad de medida que tiene este cálculo. Profe. Sí. Entendí perfecto el cálculo, él está agregando el IVA a los 1.000, pero supongamos, si el IVA ya hubiese estado incluido en el tema de la venta, yo tengo que desagregarlo ahí en ese cálculo, digamos. Sería imposible contablemente que la venta, si la sacás del estado de resultado, tenga el IVA incluido. Si en realidad vos lo querés hacer este análisis extra contablemente y lo sacaste del libro de IVA de la empresa, sacalo del neto grabado, no del total facturado. Porque considerar venta adentro de la venta el impuesto al valor agregado sería considerar que es tuyo algo que no lo es, ¿no? El IVA es un pasivo, no vale estado de resultado. Pero claro, si por algún motivo te dieron el dato con el IVA incluido, no lo vuelvas a sumar claramente, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Gracias, profe. Bien. Entonces, según las cifras que están aquí, esta empresa, su velocidad de cobro es a los 75 días. En promedio, habrá algún cliente que pague el día 2, otro pague el día 8 y otro pague el día 130. En promedio, 75 días. ¿Qué debería pasar para que esta empresa mejore este indicador? ¿Qué debería pasar con estos números? O aumenta achicar los créditos o aumentar las ventas. Es decir, o pongo más restrictiva mi política de crédito, reduciendo el monto, mejorando el análisis de riesgo crediticio para intentar evitar a alguien que se tome 130 días para pagarme, o incrementando el volumen de ventas. Cualquiera de estos dos podría hacer que yo tienda a reducir el número. Pero supongamos que como analista yo no tengo capacidad para reducirlo, tengo capacidad para calcularlo. Este sería lo que se llama el plazo de cobranzas. También este indicador ustedes lo pueden ver invertido en el orden. Ventas arriba y cuentas a cobrar abajo. Y nos va a decir, sin el 365, y nos va a decir cuántas veces al año rotan las cobranzas. Síganme en este cálculo. 1.000 por 1,21 sobre 250, que era el promedio entre 300 y 200. ¿Cuánto da ese cálculo? 84. 4.84 veces al año rota la cobranza. Es decir, yo tenía una parva de facturas a cobrar, las cobré, se volvió a generar una parva, la volví a cobrar y ese fenómeno ocurrió casi 5 veces al año. Lo mismo si hubiera dividido acá 365 dividido 75 días. Me hubiera dado 4,84, ¿no? ¿Está? Entonces, con que ustedes analicen estado de situación patrimonial y ubiquen créditos por venta, y analicen estado de resultado y ubiquen la cuenta de ingresos, van a poder calcular qué tan rápido es la empresa para cobrar.
¿Qué tan rápida es la empresa para vender? Aquí tenemos un punto más fácil con el anterior. Ninguna de estas dos cifras tiene el IVA incluido. Ni la mercadería que está en el activo, ni el costo de venta tiene IVA. Si seguimos con la complejidad del promedio en bienes de cambio, porque estamos comparando una cuenta flujo con una cuenta stock, una cuenta estática con una cuenta dinámica. Entonces, bienes de cambio, costo de ventas. $500, $700. $2.400. Calcúlenlo ustedes, no pienso decírselo. Vamos. $91,25 días. Es decir, en principio, con estos datos, esta empresa demoraría poco más de 3 meses en rotar su stock. Si esto fuese una verdulería, mi sugerencia, cambien de verdulería. Pero, por ejemplo, si esto fuera una empresa agrícola, estos serían excelentes ratios. ¿Cuántas veces rota inventario una empresa de producción agrícola extensiva? 2 veces al año. ¿Por qué? Porque su ciclo de inventario demora 5 meses o 6 meses. ¿Con qué velocidad rota una empresa que construye casas? ¿Con qué velocidad desde que empezó a construirla hasta que la terminó y la vendió? Es decir, no razonemos que 91 días sea bueno o malo en sí mismo sin analizar qué industria estamos mirando. Para una verdulería sería un espanto, para un desarrollista inmobiliario sería fantástico ese número. ¿Cómo lo mejoro a este número? Si yo bajo el stock, este número mejora. Vayamos al just in time. En lugar de bajar de 700 a 500, la empresa logra bajar de 700 a 100 el stock. ¿Qué va a pasar ahora con ese indicador? El numerador voy a tener 400 por 365 dividido 60.83 días. Es decir, si yo tiendo a bajar la mercadería que tengo en stock, mi velocidad de rotación va a aumentar. ¿Está? Entonces, si ahora yo sumo 75 días para cobrar, más 91 para vender, desde que llené la estantería hasta que llené el bolsillo, ¿cuántos días voy a necesitar? 166. 166. Ese va a ser mi ciclo operativo, lo que demoro entre vender y cobrar. ¿Qué debería pasar con los pagos a proveedores para no necesitar financiamiento? Debería ser más largo que 166 días. Y esto es lo que analizamos con el tercer indicador, que es el que nos mide el plazo de pago de las deudas comerciales. Acá tengo 3 complicaciones. Uno es el promedio. Segundo es el IVA. Y tercero es que la cuenta compras no la voy a encontrar ni en el estado patrimonial ni en el estado de resultado. O la calculo a compras por diferencia de inventario, o busco el anexo de costo de ventas en donde va a estar aislada la cuenta compras.
¿Está bien? Si ustedes recuerdan, cuando se arman los estados contables, en el estado de resultado vamos a poner venta menos costo de venta. Y el costo de venta vamos a ir a un anexo que dice existencia inicial más compra menos existencia final. Entonces, para armar este cálculo, a las dos complejidades que habíamos descrito antes, el promedio y el IVA, ¿por qué? Porque deudas comerciales tiene el IVA metido adentro y la cuenta compras no lo tiene. O sea que eso nos obliga a compensarlo del IVA y a buscar compras en el papel de trabajo del costo de ventas. Vamos a suponer 500 contra 900, deudas comerciales, y compras por 3.000 en el año. ¿Cuánto sería el índice de rotación o del plazo de pagos? Pagos 70. Simplemente para dar por válido, sumaste el IVA a las compras, promediaste deudas comerciales. Por 91, correcto. ¿Vamos bien? ¿Está? Entonces, estos tres números los podemos poner en estas gráficas. ¿Cuál, perdón? Vamos. Numerador. 500 más 900 dividido 2 por 365. Y en el denominador tenemos 3.000 por 1,21. O si no, el número que te dio, dividilo en 1,21 y seguramente te va a dar. ¿Está bien? ¿Cuál de los tres gráficos que están en la pantalla ahora se aproxima al ejemplo que fuimos desarrollando con los tres cálculos? ¿El de arriba, el del medio o el de abajo? El de abajo. Acá disienten contigo en el aula. El de arriba, el plazo de cobro más el plazo de almacenamiento es más largo que el plazo de pagos. A tus proveedores le vas a pagar a los 70 días. Sí, estamos. Entonces, ahí existe lo que se llama una necesidad de capital corriente o un descalce financiero. Si la suma de los dos ciclos de arriba, cobranza más almacenamiento, son exactamente iguales al de pago, se dice que están calzados. No hay ni excedente de capital de trabajo, ni necesidad de capital de trabajo. Si yo vendo y cobro más rápido que lo que pago, va a haber un excedente. Aquí por algún tema cambiamos la notación. Donde dice DS, que son días de stock, debería decir la misma sigla PA, es plazo de almacenamiento. No sé cómo está en el libro. Si está bien como PA, o si no, levantemos la... ¿Está bien en el libro? Está mal acá. Está mal, no es que esté mal, pero cambiamos la notación de la misma gráfica. Es mejorable eso. ¿Estamos? Entonces, el hecho de mirar estos tres indicadores y comparar si el ciclo operativo, que es la parte superior, es más largo, más corto o igual que el ciclo de pagos, ya nos genera
una conclusión de si esta empresa necesita capital de trabajo, si está neutro o si tiene capital de trabajo excedente. ¿Vamos bien? ¿Qué está proyectado en pantalla? La suma de vender más cobrar, es decir, el periodo de almacenamiento más el periodo de cobranza, conforma lo que se llama ciclo operativo bruto. Si yo divido eso sobre el ciclo de pagos, me va a decir cuánto debería ser la liquidez como mínimo para no pasar a premios. Recordemos aquí, dejé las cifras del ejemplo anterior. 75 días más 91 dividido 70. ¿Cuánto da este cociente? Poco más de 2. 2,37. Esto se llama liquidez teórica. Esta empresa debería tener en su activo corriente 2 pesos con 37 por cada 1 peso de pasivo corriente que tenga. Si fuera la gráfica del análisis vertical, el activo corriente debería superar el pasivo corriente, ser 2,37 pesos por cada 1 peso de pasivo corriente. ¿Por qué tanta liquidez? ¿Ayudo con algo? ¿Perdón? ¿La sigla? Ciclo operativo bruto y plazo de pago. Con esto rompo un mito. Van a leer en infinidad de lugares que la empresa tiene que tener liquidez corriente mayor que 1. ¿De dónde sale que tiene que ser mayor que 1? Ah, si me da más activo corriente que pasivo corriente, me quedo tranquilo porque le puedo pagar a todo el mundo. No pueden sacar esa conclusión si no hacen este cálculo. Si esta empresa tenía una liquidez corriente, que la vimos en el punto anterior, posición de capital corriente, era mayor que 1. Ah, listo, le puede pagar a todo el mundo. ¿Era una conclusión válida? No. Porque si necesita como mínimo una liquidez de 2,37 y tiene 1,4, no le va a poder pagar a todo el mundo. Va a haber gente que se va a quedar sin cobrar. ¿Por qué? Porque la velocidad para vender y cobrar es más lenta que la velocidad para pagar. Supongamos esto. Liquidez teórica, vamos a recalcularla. Días para vender 30, días para cobrar 30, días para pagar 120. ¿Cuánta liquidez tiene que tener esta empresa? 0,5. Si nos guiamos por lo que vimos hace 15 minutos, tiene una liquidez de 0,5, es decir, tiene el doble de pasivo corriente que lo que tiene el activo corriente. ¡Ay, está fundida, está fundida! ¿De dónde está fundida? Si vende y cobra mucho más rápido de lo que paga, no necesita tener una liquidez mayor que 1. Entonces, si querríamos sacar una conclusión, ¿cuándo la empresa va a estar bien financieramente? Ya vuelvo para atrás. Si la liquidez corriente, es decir, la liquidez que tengo, es más alta que la liquidez teórica, que es el mínimo que debería tener, mi liquidez es suficiente. Si yo no tengo, es decir, tengo 3 y necesito 2,37, liquidez corriente 3, liquidez teórica 2,37. ¿Me alcanza la liquidez que tengo? La respuesta es sí. Necesito 2,37, tengo 2. ¿Me alcanza la liquidez que tengo? No me alcanza. Entonces, en el sector número 1,
calculamos la posición de liquidez, es decir, el dato de la liquidez corriente. En este sector número 2, que medimos la velocidad, decimos, ojo, la posición de cuánto tengo no me alcanza para decidir si lo que tengo me alcanza. Valga la redundancia. Tengo que hacer un cálculo adicional. Sí, suficiencia de liquidez o suficiencia de capital corriente, es decir, son sinónimos. Cuando empezamos la materia yo le dije que para mí no solo que era la más linda de la carrera, una de las más lindas, sino que también les dije que era un disparador de muchas áreas de ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque si yo quiero mejorar estos indicadores, ¿con quién tengo que trabajar? Con el gerente comercial, con el gerente de compras, con el gerente de producción para que optimice los procesos productivos, con el analista de riesgo crediticio para ver a quién le da crédito, contratar un negociador para que negocie mejor con los proveedores las condiciones. Recordando que la contabilidad es una consecuencia de la gestión, no es la gestión en sí misma. Entonces, si no me gustan estos números y quiero que la empresa o el ente o el cliente modifique, yo tengo que cambiar algún criterio de velocidad de cobro, de almacenamiento, alguna estrategia de marketing para que la gente vea el producto y lo compre con mayor velocidad. Cualquier cosa que haga que mejore la velocidad de cobrar, de vender y enlentezca la velocidad de pagar, va a mejorar la necesidad de liquidez. Con menos liquidez voy a poder cumplir. ¿Vamos bien? Tienen una cara de aburrimiento. Menos mal que no los miro los del MIT, porque deben estar peor todavía. Tercer análisis. Entonces dijimos posición primero, velocidad el segundo, autofinanciación. ¿Cómo voy a medir si la necesidad de capital corriente que tiene la empresa la puedo financiar con el propio negocio o necesito pedir apoyo externo? Este concepto de si me la puedo bancar solo o necesito tirar la toalla y pedir ayuda se denomina autofinanciación. Y aquí vamos a ver 2 o 3 modos distintos de medir la autofinanciación. Vamos a la primera de las fórmulas que está ofrecida aquí en pizarra, en pantalla, perdón. Fondo provisto de las operaciones, ¿de dónde lo sacamos ese dato? Estado de flujo de efectivo. ¿Recuerdan? 3 totales del estado de flujo efectivo. Fondo de las operaciones, el de inversión y el de financiamiento. Si los fondos provistos por las operaciones en el año son de 1.000 pesos y en el activo corriente promedio yo tengo 800, yo estoy financiando el dinero que necesito para mi activo corriente con lo que la operación genera. Este valor va a dar 1,25. Es decir, toda la liquidez que necesita el negocio la generan las operaciones. Recordemos que fondo provisto por las operaciones, si yo lo hice por el método directo, va a ser todo lo cobrado menos todo lo pagado, y si lo hice por el método indirecto, partí del resultado y fui ajustando todo lo no cobrado, lo no pagado, para llegar a una visión de flujo de caja, ¿no? Una pregunta, esa deducción que usted hace es porque dice que cuando yo vaya a renovar el activo corriente, tengo fondo. El ciclo cuando venga el ciclo del activo corriente, yo me hago de dinero de los fondos.
Claro, los fondos son la consecuencia de haber vendido, cobrado, comprado y pagado, y que la suma algebraica de esas 4 cosas en el año me dieron 1000 de generación. Sí. Si yo luego tengo que financiarle a mis clientes y a mis inventarios activo corriente por valor de 800, lo que generé en el año me alcanza sobran 200. para sostener esos 800. Pero si yo tuviera 400 generados en el año y 800 de activo corriente, este valor me va a dar 0,5. No me alcanza con la plata que genero al año para renovar el activo corriente. Voy a tener que salir a conseguir apoyo externo de financiamiento. No me voy a poder autofinanciar. El segundo razonamiento posible, en lugar de compararlo contra los fondos provistos de las operaciones, es compararlo contra el EBITDA. Recuerden, EBITDA es ese subtotal que hacemos en el estado de resultado antes de restarle las depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos, que es lo que se le suele llamar la caja operativa generada por el negocio. Si yo, en el negocio, o el negocio que estoy analizando, genera más de EBITDA que lo que necesita de capital corriente, de activo corriente, voy a estar autofinanciado. Por ejemplo, pongamos 1000 aquí contra 900, esto me va a dar 1,11. Es decir, el negocio genera en el año más plata de lo que él necesita. No voy a tener que salir a pedirle plata a nadie. Si la empresa está en la etapa de introducción o de crecimiento, probablemente nunca vean estos números mayores a 1. Porque todavía estoy en etapas embrionarias del negocio donde no genero ventas y cobranzas que me permitan autofinanciar el capital corriente. Por eso son épocas que son muy demandantes de fondos. Si la empresa ya está en una etapa de crecimiento sostenido o de madurez, seguramente va a poder generar sus propios fondos. Recordemos ahí, a qué le llamamos EBITDA, es ese subtotal intermedio en el estado de resultado. A la utilidad bruta restado gastos de venta y gastos de administración. ¿Qué tiene de distinto? Si yo hago el cálculo con la segunda fórmula, es decir, EBITDA sobre activo corriente, dentro del EBITDA, acá se mezclan cosas que están percibidas y cosas que están devengadas. ¿Por qué? Porque no todas las ventas están cobradas, no todas las compras están pagadas, no todos los gastos están pagados. El primero de los dos cálculos es mucho más financiero y el segundo cálculo es bastante más económico. Por eso, si nosotros en alguna evaluación le preguntamos, le vamos a decir si queremos que el cálculo sea autofinanciación por flujo operativo o por EBITDA. O puede que en alguna evaluación pidamos los dos, o que podría ser que con una mirada sea que le alcanza, con la mirada contable, llamémosle de EBITDA, y con la mirada financiera no le alcance. A mediano plazo los dos van a ir para el mismo lado, ¿no? Y el cuarto capítulo, o el cuarto sector, que me encantaría que en algún momento de vuestra madurez de comprensión del tema, el más valioso de los 4 deje de ser el segundo y pase a ser este. Pero en un primer momento concéntrense en el segundo, es decir, el análisis de poder calcular rotación de cobranza, rotación de pago, rotación de esto. ¿Por qué digo que en algún momento me encantaría que este sea el favorito de ustedes? Porque si nosotros logramos, como analistas de estados financieros, aprender a proyectar
¿qué vamos a necesitar de capital de trabajo para el año que viene? El valor agregado que le vamos a estar aportando a la organización o al cliente por el cual trabajemos va a ser exponencial. Que todo lo demás le vamos a estar diciendo, en el año que pasó, rotaste tus ventas cada 60, cobraste cada 40, va a ser muy valioso lo que hagamos, pero le estamos hablando de algo que ya ocurrió. En cambio, si viene el cliente y dice, para el año que viene voy a traer una máquina nueva que me permite duplicar el volumen de producción. Desde el punto de vista de capital corriente, eso que va a pasar el año que viene, que es duplicar la capacidad de producción, ¿va a ser bueno o va a ser malo? No lo sé. Si mi ciclo era que yo vendía y cobraba más largo que pagaba, es decir, yo tengo que pagar antes de lo que vendo y cobro, y el año que viene voy a vender el doble, ¿va a mejorar o va a empeorar mi caja? Va a empeorar, voy a estar más hondo todavía que el año pasado. Porque voy a tener que pagarle a los proveedores, no solamente más rápido, sino montos mucho más grandes. Ay, me están mirando con cara muy, muy, muy rara. ¿Cómo proyecto capital de trabajo? Yo tengo que estimar ventas futuras y márgenes futuros. Entonces, si para el año que viene yo espero que mis ventas crezcan y mis márgenes permanezcan constantes, si yo vendo más, voy a tener más cuentas a cobrar, más mercadería, más compras, más cuentas a pagar. Es decir, todos los rubros van a crecer. Sería utópico pensar de que yo pueda crecer mis ventas y que no crezcan mis cuentas a cobrar, o que pueda crecer mis ventas y yo no compre más mercadería a mis proveedores. ¿Qué les vendo? ¿Mercadería o le vendo humo? No va a poder pasar que yo venda más y no tenga que comprar o tener más deudas con mis proveedores. Entonces, vamos a hacer algún calculito y cerramos con esto. Les voy a pedir a los que tengan a mano las cifras que fui usando en el ejemplo anterior. Les voy a pedir ventas, costo de venta, bienes de cambio, créditos, cuentas a pagar y compras. ¿Me lo dicen? ¿Qué pusimos? No sé si les quedó anotado. 1000 de venta, vamos. ¿Costo de venta? 3000. Bueno, era de otro ejemplo esto entonces. Vamos a cambiar acá, vamos a poner 5000 de venta. ¿Bienes de cambio? Si no, hago random cualquier cosa. 1200. ¿Créditos por venta? 500. ¿Cuentas a pagar? No importa, si no lo tienen pongo 1000 y compras por 2500. Todo ese combo nos daba X valores de rotación de stock, de cuentas a cobrar y de cuentas a pagar. Si yo presupongo que para el año que viene espero un incremento de ventas del 20% y que mi margen crezca un 5%, ¿cuál va a ser mi estado de resultado proyectado para el año que viene? Ventas menos costo de venta. ¿Qué margen bruto voy a tener? Si este año vendí 5000 y preveo un aumento de 20% en las ventas, ¿cuánto voy a vender? ¿O cuánto espero vender el año que viene? 6000.
3.000. Si yo lo multiplico linealmente por el 20%, me iría a 3.600, pero yo presumo que quiere la empresa crecer en margen un 5%. O sea que el costo de venta no debería crecer un 20, debería crecer menos de un 20. ¿Mm? ¿Cuánto daba de margen bruto hasta ahora, este año? 2.000. ¿Cuánto sería con un 20% de volumen más un 5 de margen? ¿Cuánto debería ser el nuevo? ¿2.000? ¿500? 2.000 por 1.20 por 1.05. 2.520 quiero de margen bruto. ¿Cuánto va a ser mi costo de venta esperado para el año que viene? 3.480. De este modo, ¿cuánto voy a tener de créditos por venta? Si ahora vendo un 20% más, créditos por venta, de 500 va a pasar a ser 600. Las compras van a crecer y vuelvo a calcular los indicadores. ¿Cuál de todo? Claro. Si el costo de ventas hubiera crecido linealmente un 20, yo acá debería haber puesto 3.600. Pero tengo un ahorro esperado del 5%, porque quiero ganar un 5% más de margen. Aparte, si compro una máquina es más eficiente, se supone, si yo invierto. Está bien, correcto. Al mejorar la eficiencia, yo voy a Si bajar. compro una máquina, aumentan las ventas y aumenta, obviamente que aumenta la eficiencia. No creo que una máquina Tiene me saque razón. mal. Tiene razón. Entonces, 3.600 menos el 5%, de ahí van a salir los 3.480. Entonces, este sería el año base y yo voy a hacer el año proyectado. Y una vez que proyecte ventas, costos, créditos por venta, cada una de las partidas, puedo volver a calcular los indicadores. Si yo tiendo a mejorar los márgenes, ¿qué debería pasar con los ciclos? Si yo antes vendía y cobraba largo y pagaba más corto, y ahora soy más eficiente, ¿esa brecha de descalce debería agravarse o debería achicarse? Se va a achicar. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo más eficiente. Esta mejora en los márgenes ayudaría a que la velocidad de venta y cobro vaya compensando esa velocidad de pagos más rápida. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo más eficiente. Voy a tener que comprar un poco menos o voy a tener menos en stock que lo que tenía antes porque está rotando más rápido. Pero si este crecimiento de ventas no viene con un mejoramiento de margen o con un mejoramiento de eficiencia, voy a tener los mismos ratios, pero con un volumen más grande. Si yo proyecto ventas y todos los demás componentes por el mismo porcentaje del 20%, no va a cambiar ni una décima los indicadores que calculé, van a seguir exactamente iguales. Voy a tener la misma plata en la calle proporcionalmente, voy a tener los mismos días en stock, los mismos días para cobrar. Entonces, para cerrar, ¿qué hemos visto hoy? La capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Entendiendo por corto plazo un periodo de un año. A nivel de grandes masas de número, activos corrientes versus pasivos corrientes. Los activos corrientes y los pasivos corrientes los separamos en operativos y en financieros. Cuando ustedes hagan la lectura previa y vayan mirando, miren cómo están compuestos los activos corrientes de la empresa. Si sus activos corrientes es la cuenta particular del socio que se llevó la plata, eso ya lo deberíamos haber adecuado en calidad de la información contable y sacar eso de ahí, porque esa plata no va a volver nunca a la empresa. Después que vimos eso, vimos la posición, activo corriente versus pasivo corriente, restado, y le llamamos capital corriente, o dividido y le llamamos liquidez. Después vimos la velocidad o la circulación.
Después vimos las coberturas y ahora estamos viendo proyección. Eje principal para comprender esto, la parte número 2, una vez comprendida la número 2, y vamos a dedicar la última unidad del programa a todo lo que es proyección de estados contables. Ahí vamos a recuperar este sector número 4 que acabamos de ver hoy. Agradecido por el tiempo y la paciencia. Para mañana comprometo ponernos al día de que todos los videos y todos los materiales de las clases teóricas los tengan en la plataforma. ¿Esto se le pudieron subir el material de la clase de hoy? Ah, lo subiste en el chat. Bueno. Bien, bien. Bueno. Éxito, buenas noches a todos, un placer. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Chao a todos, buenas noches. Chao, profe. Ahí te agradecen, Celeste, por el material. Bien. Un segundo. El lema lo iba a subir. Muy bien. Cerramos por acá.